Cordial saludo, mis hermanos, en este viernes 4 de febrero de este año del Señor 2022. Aquí desde este túnel de flores que tenemos en el noviciado monfortiano. La palabra del Señor del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, los versículos 14 al 29, la lección continua que estamos en este tiempo ordinario. Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan el Bautista le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano, a su cuñada. Herodías, su cuñada, aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio, pero no acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a la madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos y mis hermanas, estamos en un texto también un poco complejo. Aquí yo quisiera hablar de Herodes, el rey Herodes. En el Evangelio, si nosotros leemos desde el comienzo, desde los Evangelios de la infancia, hasta los episodios de la resurrección y los hechos de los apóstoles, vamos a ver a Herodes presente siempre, como si fuera el mismo Herodes. En realidad son tres Herodes. Herodes el Grande, que es el de la matanza de los inocentes, que recordamos el 28 de diciembre, el que mandó matar a los niños, el que perseguía al niño Jesús para matarlo. Una belleza de hombre, es un desgraciado, pero un tipo grande, fue Herodes el Grande. Lo llamaban así por las grandes construcciones que hizo. Entre otras el templo de Jerusalén, ese es el templo de Herodes, el que visitó Jesús varias veces. El templo lo hizo Herodes el Grande, la Torre Antonia, el palacio de Herodes. Hizo también Cesarea, una ciudad marítima con puerto en honor al César. Por eso lo llamaron Herodes el Grande. Ese no es el que aparece ahorita en este texto. En este texto es un hijo, Herodes Antipas, el hijo que también se llama Herodes, que le heredó al papá la maldad, lo desgraciado, pero ya no la grandeza de construcciones, porque ya tuvo un reino más chiquito. Y en la muerte de Jesús se va a encontrar también a Herodes, y en los Hechos de los Apóstoles. Ese va a ser otro Herodes, es el tercer Herodes, pero muy parecido a los anteriores, o sea, igual de malo. Es un tipo de esos ambiguo. En el Evangelio de hoy, el texto que nos muestra es un típico político, un político corrupto, de esos que mezcla las buenas intenciones
con las malas decisiones y con los vicios. Entonces aquí aparece, el texto de hoy dice que escuchó hablar Herodes de Jesús y preguntó quién era, o le dijeron quién era, y le hablaban que era Elías o uno de los profetas. Y Herodes sospechaba que era Juan el Bautista el que él había mandado matar. Y dice que quería ver a Jesús. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué quiere verlo? O sea, ¿qué es lo que pretende un man de corrupto de estos, un desgraciado de estos, de alguien como Jesús? Sin duda utilizarlo, ¿no? Y entonces el evangelista aprovecha para contar cómo terminó la vida de Juan el Bautista. En esa ambigüedad que el evangelista no ahorra. Y es que dice que Herodes admiraba, respetaba y le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Eso por un lado. Pero por el otro lado lo metió en la cárcel. Es decir, de nada le servía escucharlo y admirarlo, porque lo tenía en la cárcel. Y aparece Herodes con un tipo lujurioso. Y la cosa es que Juan el Bautista le criticaba que estaba viviendo con una cuñada. Así de sencillo, que le quitó la mujer al hermano y vivía con una cuñada. Y entonces el texto nos muestra el desenlace y es la fiesta. Una fiesta con los magnates, con los grandes, o sea, un buen político de esos, en la que baila la sobrina de él, o sea, la hija de la mujer de Herodías, que es hija del hermano, o sea, es una sobrina de él. Y dice que le gusta mucho y entonces hace el juramento y bueno, ahí como termina diciendo y le hace el juramento de darle la mitad. Y ella, la chica, le pregunta a la mamá y la mamá le dice que le dé en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y lo cierto es que él dice que le sí sintió muy triste, pero de nada le sirvió sentirte triste, porque primó mejor el juramento y quedar bien con los convidados y mandó matar a Juan el Bautista y le entregó la cabeza. O sea, es una cosa realmente espeluznante eso, espeluznante. Y así termina la vida de Juan el Bautista y el deseo de Herodes de ver a Jesús, porque los discípulos de Juan recogen el cadáver y lo van a enterrar. En fin, lo que quiero aquí llamar la atención es ese tipo de personalidad ambigua, ese que aparece de Herodes, que tiene a veces intenciones buenas, pero se quedan solo en buenas intenciones y prima sobre él el deseo de aparecer, la lujuria, las inclinaciones bajas. Es decir, es un tipo de esos que no se disciplina y que no hace una opción clara por el bien. Igual que le pasa a mucha gente ambigua en su personalidad, que a veces tiene buenos deseos, pero se queda solo en buenos deseos y le ganan los bajos instintos y le ganan los compromisos que tiene con las cosas torcidas en este mundo. Sería bueno que me pregunte, que te preguntes y nos que preguntemos si de pronto no tenemos algo así parecido a Herodes, esa ambigüedad de querer cosas buenas, incluso de hacer cosas buenas, pero dejarnos ganar de las bajas pasiones, de lo torcido, ¿no? Eso es muy al estilo colombiano, eso, de aparecer como honesto, pero en realidad siendo torcido. En este tiempo de campaña, ustedes van a ver eso con mucha frecuencia aquí. A mí me llama la atención que todas las vallas publicitarias de los políticos son lindas. Y en todas las vallas aparecen las fotos elegantes y sonriendo todos los candidatos políticos. Yo me pregunto por qué se ríen o de qué se ríen. ¿No será una risa mordaz? En fin, pregúntate un poco qué tipo de personalidad tienes y cómo podrías encauzarla hacia el bien, al estilo de Jesús. Que tengas un excelente día y que la Virgen te acompañe.
¿Quieres conocer nuestra amplia herencia de tradiciones? Pues no te pierdas de lunes a viernes en Historias con mi gente, documentales que te harán descubrir lo que somos. Berracos, berriondos, carranga, ruana, su merced, historia. Somos Teleandina.